Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 10 de marzo de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy tenemos una buena noticia relativa. Rebotan las bolsas. Están subiendo todas. El Eurostoxx ya en operación. Los futuros de Wall Street están todos al alza. El petróleo está subiendo. Claro que está a 30 y tantos dólares todavía. No doy la cifra exacta porque cambia cada minuto, a cada instante. Pero hay rebote. Es decir, la situación de ayer no se agudiza ni se mantiene estática. Están subiendo las bolsas, lo que no quiere decir que estemos lejos del problema. Los únicos que dicen que aquí no hay problema son el señor ministro de Hacienda y el gerente y directores del Banco de la República, que se reúnen y terminan diciendo que Colombia no tiene problema, que sí puede haber problemas en el mundo, pero que Colombia no tiene ninguno, que es una economía completamente blindada y que aquí no pasa nada. A nosotros nos parece que esa declaración no tiene ningún sentido. Aquí pueden pasar cosas muy serias. Vamos a ver en qué para el petróleo, vamos a ver en qué para el tipo de cambio. Aquí hay problemas de inflación, aquí hay problemas fiscales, aquí hay problemas de deuda pública y privada, supremamente serios. Y la pregunta es, ¿a dónde llega el rebote? ¿Y esto cuándo va a parar? ¿Y dónde se van a estabilizar los precios del petróleo, los precios de las acciones? ¿Será cierto que el Registrador Nacional del Estado Civil nos va a meter en el voto electrónico? ¿Será cierto que está empeñado, absolutamente empeñado, en meternos en el voto electrónico que manipula cualquiera y que maneja cualquiera? Un país como Alemania, por Dios, como Alemania, tuvo que salir del bache donde se había metido con el voto electrónico. Y el registrador nuestro va para allá, desde luego. Contratos a montón, plata a montones, para una cosa que no se necesita. Aquí tenemos que purificar el sistema electoral que tenemos, que ya es suficientemente complejo para acabarlo de enredar. La caída de las acciones en el mundo fue muy seria. La de Ecopetrol fue del 25%. Seguramente ahora empieza el rebote. La pregunta es ¿hasta dónde? Y entonces, si rebota, pues hay gente que va a perder su plata, porque muchos vendieron con una acción de Ecopetrol mucho más baja de lo que está en este momento. No fue suficiente la cuarentena en el norte de Italia. El gobierno de Italia declara en cuarentena todo el país. Una cuarentena a su manera. La gente puede salir si tiene que trabajar. La gente puede salir si tiene una urgencia médica. No es el desierto total que se vivió en algunos lugares de China, especialmente en Huawei, pero algo parecido, algo parecido. Italia se declara en cuarentena total, todo el país. Hay emergencia climática en Medellín. Nos preguntamos qué tenga que ver con esto las famosas quemas en el Magdalena Medio. En esta época de febrero, por ejemplo, han sido famosas las dificultades en Bucaramanga. Era muy difícil que los aviones pudieran llegar a Bucaramanga precisamente por las quemas, por la calima. ¿Tendrá algo que ver la calima? Ya lo veremos, pero Bucaramanga también está en dificultades. Medellín está extendiendo el pico y placa a 24 horas al día
y Bogotá dice que está próximo a restablecer el sistema que traía, aunque por ahora, hoy y tal vez mañana, se mantienen las condiciones extremas de pico y placa que ya conocemos. El tema del presidente Uribe, ayer el presidente Uribe le dedicó hora y media a Vicky Dávila y enfrenta una situación que pues uno no sabe cómo calificar, porque cada vez a esto se le agregan más cosas, y hay un helicóptero y hay un carro y Duque completamente inocente a sus espaldas, pero retratado cuántas veces con el ñeñe. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Queremos la verdad. Y la verdad no tiene contemplaciones y para nosotros no las tiene. El presidente Uribe asume la total responsabilidad. Tenemos la certeza absoluta de que él no compró un voto ni lo ha comprado en su vida. Pero esas relaciones con el ñeñe no son unas relaciones edificantes. El ñeñe era mafioso. Él no fue mafioso el día que lo mataron. El ñeñe, esa es la verdad que aparece. Y tenemos investigaciones a portas del fiscal general de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. Por Dios. El paro de las mujeres mexicanas fue un paro muy exitoso y ya nos contarán sobre este tema más adelante. En China, y esto es coronavirus, se ha recuperado más del 70% de los enfermos. No es que los otros se hayan muerto, el 30%, no, es que están en tratamiento. Pero baja cada vez más los contagios. China, recordamos, decir que tienen ciertos especialistas americanos en manejo de empresas. First in, first out. Lo que primero entra es lo que primero sale. China entró de primero a esta crisis, es posible que sea la primera en salir. Vamos a ver. ¿Qué objeto tuvo el viaje del presidente Iván Duque a los Estados Unidos, a Nueva York? Saludo de mano franca con el señor Antonio Guterres, de manera que las recomendaciones de tener cuidado en la salud corre para todo el mundo menos para nuestro presidente y para el señor Guterres. Que las relaciones con la ONU son fantásticas y vamos a ampliar esas relaciones. Sabemos que eso no es verdad, y que eso no es sincera, y que estos de la ONU son unos mamertos que quieren crearle problemas muy serios al gobierno del presidente del presidente Duque, pero él se mantiene en lo suyo. ¿Qué le vamos a hacer? Indígenas se tomaron Campos Rubiales, causaron daños, causaron problemas, pusieron en peligro a mucha gente y están interfiriendo en la operación de Campos Rubiales. De manera pues que eso tenemos. Los problemas del petróleo, los problemas internacionales y los problemas con indígenas que vaya uno a saber qué es lo que están pidiendo. Los juegos pirotécnicos del Campín. No habíamos hecho este comentario, pero esto fue absolutamente ridículo. En la situación en que estamos, situación de emergencia, se cierran las vías, pico y placa extendido, y se reúnen en el Campín a tirar fuegos artificiales, obviamente con el humero y con la polución que ello representa. ¡Qué insensatos! Los 30 años de la paz con el M-19 es un asunto que tendremos que comentar. El M-19 fue un acuerdo de paz tan exitoso políticamente que fue la gran fuerza política para la Constitución del año 91, hecha en gran parte a medida de lo que quería el M-19. En Australia y en Missouri, Estados Unidos, enfermos se van de fiesta o el papá de un enfermo se va con la hermana del enfermo, es decir, con su hija, a una fiesta. Esas cosas están pasando. 3 senadores de los Estados Unidos, Ted Cruz, Paul Gosar y Doug Collins, se decretaron ellos mismos cuarentena preventiva, porque supieron que en una reunión conservadora a la que habían asistido estaba alguien enfermo con coronavirus. Mientras tanto, el presidente Trump no toma precaución ninguna. El príncipe Andrés se niega a colaborar en el juicio que se sigue tras la muerte de Jeffrey Epstein.
Esto no es un proceso penal contra Jeffrey Epstein que ya terminó con la muerte de Epstein. Los procesos penales terminan con la muerte del sindicado. Pero aquí hay un problema sobre los bienes de Epstein. Y Andrés se niega a dar declaraciones. ¿Qué hará el FBI? Más sobre coronavirus. Madrid, la ciudad, cancela clases de niños y de medios y de universitarios y de todos. Francia prohíbe eventos con más de 1.000 personas. Alemania clausura juegos deportivos. Y mientras tanto, estos insensatos de Venezuela, tanto Cabello como Guaidó, que compiten en insensatez, están convocando a grandes marchas públicas. ¿Quién los entiende? En medio de estas dificultades, Corea del Norte dispara 3 misiles. Y el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se van para Vancouver a vivir. Ayer fue su último acto con la realeza. Y en Hoy en la Historia, marzo, comienzos del año de 1945, ha terminado la toma de Okinawa, de la que hablamos en días pasados en Hoy en la Historia, y ya, queda Okinawa todavía por tomarse, es Iwo Jima fue de la que hablamos largamente, se tomaron Iwo Jima a un costo enorme, y queda pendiente la isla de Okinawa y los bombardeos sobre Tokio que dejaron entre 75.000 y sobre el Japón entero, 75.000 y 200.000 muertos por los bombardeos americanos. Pero no era suficiente. Había que tomar una decisión más de fondo y eso fueron Hiroshima y Nagasaki. Por hoy hablaremos de esos bombardeos, de Birmania, de Okinawa, de los prolegómenos de esa inmensa tragedia para la humanidad que fueron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN y en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido en nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram y ahí en Instagram estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que Bueno, el sonido no es el mejor, Cristina, pero queremos hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos. Coronavirus, y hoy es otro supermartes, menos super que el pasado, pero también es un martes muy definitivo, con estados tan importantes o lugares tan importantes como Michigan. ¿Qué nos cuentas, Cristina? Buenos días.
Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Washington hay clara preocupación por la caída en picada de la bolsa más grande en puntos que se había visto y los periódicos empiezan a hablar de la posibilidad de una recesión. El presidente Trump ayer salió en conferencia de prensa a anunciar que se reunirá hoy con demócratas y republicanos del Congreso para tomar medidas que mitiguen la crisis de alguna manera, dar recortes de impuestos a los trabajadores en sus cheques salariales, alivio a los enfermos y a sus familias, a los trabajadores por hora, va a buscar darle apoyo a las industrias más afectadas como el turismo y las aerolíneas, y todo esto después de una lluvia de críticas de que estaba tratando de minimizar la crisis. Y es que hemos visto videos del presidente dándose la mano con políticos republicanos que se declararon en cuarentena. Todo esto porque la semana pasada, hace 10 días, en una reunión de un grupo conservador en la que estuvo el presidente también y el vicepresidente Pence, pues asistió una persona que está enferma con el coronavirus. Entonces son por lo menos 5 congresistas, uno de ellos el senador Ted Cruz, que se declararon en cuarentena voluntaria simplemente para evitar cualquier posibilidad de contagio, aunque hasta ahora todos dicen que no tienen mayores síntomas, pero hay gran preocupación por el Senado y el Congreso. Obviamente estas son personas mayores, se dice que el mayor riesgo son personas de más de 60 años y en el Senado pues hay una gran mayoría de senadores que tienen incluso más de 70, como el presidente, y también los dos aspirantes a la nominación demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders, que siguen en campaña, siguen dándose la mano con la gente. Y bueno, hoy tenemos ese mini martes, estamos hablando de la contienda en Michigan, Missouri es otra de ellas, pero Michigan es el estado más importante de todos. Hace 4 años Bernie Sanders obtuvo una victoria aplastante sobre Hillary Clinton. Lo que están diciendo los analistas es que si Bernie no logra ganar Michigan, está prácticamente liquidado. Sus aspiraciones presidenciales se verían mortalmente heridas si no se ve obligado a retirarse de la contienda. Eso es lo que algunos esperan que pase. Y es que la crecida de Joe Biden sigue en marcha. Ayer, por ejemplo, el que también era aspirante demócrata, Cory Booker, le dio su apoyo, y pues cada vez son más políticos demócratas los que están diciendo que es el único candidato o el candidato más viable de la contienda demócrata para ganarle al presidente Donald Trump. Una victoria que también muchos analistas dicen podría ser mucho más probable ahora que el presidente y la situación económica del país se ven debilitadas por la crisis del coronavirus. Las críticas contra el presidente son grandes por tratar de minimizarlo. Otros dicen que lo que está tratando de hacer es calmar al país, pero bueno, ya estamos en un momento en que el coronavirus ha llegado a Washington, ya hay una iglesia cerrada, le pidieron a todos los feligreses que por favor se queden en casa porque el pastor contrajo el coronavirus, ya hay escuelas y colegios cerrando sus puertas, y el país entero, sobre todo cancelando grandes eventos, universidades mandando a sus estudiantes a tomar clases desde la casa, eventos deportivos que no se sabe si se van a llevar a cabo o se llevarán a cabo sin público, y la grandísima parada del Día de San Patricio en Boston, por ejemplo, también cancelada. Entonces el impacto económico viene, un posible impacto también para el presidente Trump y un impacto también fuerte en la contienda política. Vamos a ver cómo será esta contienda política en los tiempos del coronavirus. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien, entonces es lo que está pasando en los Estados Unidos, pendientes de lo que pase en este super martes y sobre todo en lo que ocurra en Michigan, que puede ser el momento decisivo de la campaña demócrata. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana con los ojos puestos en los mercados internacionales, que hoy ven ya un rebote tras el lunes negro que se vivió ayer con caídas impresionantes en todos los mercados del mundo como consecuencia de la guerra del petróleo librada entre Rusia y la OPEP,
que llevó el precio del petróleo, del crudo, a valores mínimos y generó una cascada de caídas en todas las bolsas del mundo. Pues bien, hoy los mercados en Asia cerraron todos en verde. El Asia Dow subió 0,84%, el Nikkei subió 0,85%, el Hang Seng 1,41%, Shanghai también subió 1,82%, Singapur subió 1,8%. Entre tanto, los mercados en Europa también siguen este rebote y cuando estamos a minutos ya del cierre de los mercados vemos como todos los indicadores o la mayoría de ellos de los indicadores europeos están en verde en este momento. Lo único que cae y cae fuertemente es el indicador de Rusia, pero índices como el DAX de Frankfurt suben 3,64%, el CAC 40 sube 4,35%, incluso el índice de Milán sube 3,60% a pesar de la situación por la que atraviesan con el coronavirus. El IBEX 35 de España sube 3,62% y el Stock 600 sube 4,07%, así que vemos muchos números en verde en este momento en los mercados europeos. Y el contagio de esta ola verde, con la que algo de terreno ya se está recuperando tras las pérdidas de ayer, pues también se alcanza a ver en los futuros de Wall Street que están al alza. Los futuros del Standard & Poor's están al alza en 4,31%, los del Nasdaq suben 4,47% y retrocede el refugio natural, que es el oro, cae 0,76%. Y en Colombia, por supuesto que toda esta turbulencia ha llegado. Hoy el dólar abrirá la jornada a 3.812 pesos tras haber ganado ayer 6,25% de su valor. Incluso se alcanzó a negociar sobre los 3.846 pesos, mientras que la jornada de negociaciones en la Bolsa de Valores se vio obligada a ser suspendida ante caídas como la registrada por Ecopetrol, que registró una caída del 20,07% en el valor de su acción, cerrando esta en 2.370 pesos, pero alcanzó incluso a caer a 2.255 pesos. Entre tanto, pues esto obligó a que el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera se reunieran de urgencia. Sacaron un comunicado al final de la reunión. En este dicen que los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos y que esto permite que se absorban los choques externos sin traumatismos severos sobre la actividad real y sobre la estabilidad financiera. Pues se muestran bastante calmados las autoridades, o bastante calmadas mejor, las autoridades monetarias de nuestro país. Dicen que las condiciones globales se han deteriorado rápidamente, la tasa de cambio está respondiendo de forma previsible a estos cambios y advierten que simplemente mantendrán una vigilancia continua en los frentes de la liquidez, la volatilidad del mercado cambiario, las condiciones de liquidez interna y externa y las posibles implicaciones fiscales que se puedan derivar de toda esta turbulencia de los mercados financieros. Así pues, que es a grandes rasgos el resumen de la situación por la que está atravesando el mundo en materia económica, una turbulencia fuertísima la que se vivió ayer. Hoy ya vemos algo más de calma en los mercados internacionales, ya veremos pues cómo se comporta Wall Street el día de hoy y por supuesto cómo se comportan los mercados nacionales. Por ejemplo, la acción de Ecopetrol, por supuesto estaremos muy pendientes de ella y también estaremos muy pendientes del precio del dólar. De manera que todos preocupados, pero nosotros tranquilos. Con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda, es suficiente para decir aquí no está pasando nada, aquí en Colombia. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. En una rueda de prensa, el primer ministro Giuseppe Conte anunció ayer que toda Italia está ya en cuarentena. Todas las medidas de las zonas rojas ahora se extienden a todo el territorio nacional. Esas fueron las palabras de Conte. El primer ministro dijo que la medida se tomó para proteger a la población, especialmente a las personas más frágiles. Además, anunció la prohibición de celebrar eventos públicos, y es que el número de personas infectadas con el COVID-19 incrementó dramáticamente en ese país a 9.172 y 463 personas han muerto. La cifra de personas infectadas en el mundo con el coronavirus COVID-19 alcanzó las 114.578,
con 427 muertes. El mayor número de contagios permanece en la China continental, pero los nuevos casos en el gigante asiático siguen siendo muy bajos. En la lista de países contagiados sigue Italia, después Corea del Sur con 7.513 e Irán con 7.161. En Latinoamérica, Argentina tiene 17 casos, Ecuador 15, Perú 9, México también tiene 9 casos y Colombia 3. Y nos seguimos preguntando si las medidas en nuestro país son las necesarias y son las correctas para evitar una mayor propagación. Mientras en el mundo países toman decisiones y medidas extremas para evitar que se propague el virus, en Venezuela hoy se realizan 2 marchas. La primera convocada por la oposición en cabeza de Juan Guaidó, buscando definir un camino hacia una Venezuela libre y una libre elección presidencial. Y la otra es convocada por la tiranía de Nicolás Maduro. Qué irresponsabilidad, doctor Fernando, hacer esto en un país que no tiene un buen sistema médico y que tampoco cuenta con los medicamentos para poder lograr y contener en caso de que exista una propagación del COVID-19 en ese país. Sin ser especialistas, nos parece que el gran riesgo para Colombia es el que viene de Venezuela. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañero de la mesa, oyente de la Hora de la Verdad, muy buenos días. No hay duda que una de las noticias de la semana tiene que ver con la denuncia por lo que han llamado sectores del periodismo colombiano como la ñeñe política, que involucraría a quien hasta ahora se conocía como un exitoso ganadero con una presunta compra de votos para la campaña del presidente Iván Duque, quien, debemos decirlo, ha sido objeto de ataques por parte de un sector de la extrema izquierda que es protagonista en esta denuncia también. Ayer el expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó una larga declaración a la periodista Vicky Dávila, donde desde su finca en el Ubérrimo, en la que aclaró y fue categórico en rechazar la supuesta versión de una compra de votos por parte del asesinado narcotraficante Ñeñe Hernández, quien según versiones de prensa se refirió a la compra de votos para que ganara el presidente Iván Duque en un lugar del norte del país. En medio de la entrevista con Vicky Dávila, el presidente Álvaro Uribe se refirió a una funcionaria de su UTL de nombre María Claudia Daza, de quien se especuló era una de las personas que aparece en las interceptaciones en donde se habla de pasar por debajo de la mesa dinero para la segunda vuelta presidencial en el departamento de La Guajira, en donde el presidente Iván Duque había sido derrotado en la primera vuelta en las pasadas elecciones. Sobre el tema de su asesora, mujer de confianza del presidente Álvaro Uribe, esto dijo el ex primer mandatario. ¿Cree que es ella? Esto de la versión que me da el periodista es una versión que me obligaba a hacer esta comunicación a la opinión pública y a la justicia, porque siento una enorme obligación con el presidente Duque, con su transparencia y por supuesto también con mi carrera política adelantada en una lucha pulcra, donde nunca ha habido compra de votos, una carrera que se ha hecho en muchos procesos eleccionarios con total austeridad. Pero en medio de la entrevista, la asesora Daza, quien había admitido ser amiga de María Mónica Urbina, la esposa de Ñeñe Hernández, y por ende de Ñeñe Hernández, negó ser la persona que aparece en las interceptaciones de las que tanto se habla y que están en el centro de esta polémica y que tiene la Fiscalía en su poder. Ella en un comunicado de prensa escribió lo siguiente, abro comillas, no acepto y rechazo enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación que, de ser cierta, sería completamente contraria a lo que ha sido una vida de servicio abnegado y leal a una persona y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto. El caso fue que esto que acabo de leer literalmente es el comunicado de prensa de María Claudia Daza, donde renuncia a su cargo como asesora del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente se ratificó y dijo que no hubo compra de votos, como ustedes lo acaban de escuchar, que solo bastaba con preguntar cómo se desarrolló la campaña en el departamento del Cesar y en el departamento de La Guajira, con transparencia y con austeridad, al tiempo que defendió la honorabilidad del presidente Iván Duque y el manejo que se le dio a esa campaña. Los votos fueron también unos votos prudentes y allá entraron muchas fuerzas a apoyar al presidente Duque. Allá no hubo compra de votos a la campaña del presidente Duque, nunca entraron dineros por debajo. Olvídense de eso. Y ahí soy vanidoso para retar
para retar a mis adversarios. Ni el presidente Duque ni mi persona somos seres humanos para manejar dos contabilidades. Aquí están los recursos que se pueden declarar y aquí hay unos recursos por debajo. Jamás he permitido en mi larga carrera pública recursos por debajo de la mesa. Lo grave de todo esto, doctor Fernando, es que nuevamente la Corte Suprema de Justicia admite esta vez denuncia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez el jueves pasado en la sala de instrucción en el caso de este hecho que pone de presente Gonzalo Guillén, eterno contradictor y enemigo político del doctor Álvaro Uribe Vélez, y el abogado Daniel Mendoza, en la cual se habla de la existencia de la supuesta compra de votos que, como ustedes lo escucharon, niega rotundamente el expresidente Uribe. Muy bien, y en un minuto estaremos con el economista, profesor universitario, columnista del diario Portafolio, Sergio Calderón. La crisis económica que se está viviendo parece que en todo el mundo, menos en Colombia, donde no pasa nada. En un minuto, el profesor Sergio Calderón estará con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad. Síganos en Instagram como @lahora-de-la-verdad-oficial, donde compartimos todos los acontecimientos de las noticias más importantes